En el panorama en constante evolución de la guerra moderna, Ucrania se encuentra en una coyuntura crítica, en la que las decisiones que se tomen hoy marcarán sin duda el futuro de su pueblo y su soberanía. El conflicto con Rusia ha planteado una serie de retos que exigen tanto una actuación inmediata como una planificación estratégica a largo plazo. Mientras el ejército ucraniano se esfuerza por adaptarse a las apremiantes exigencias del campo de batalla, la nación se encuentra también lidiando con dinámicas geopolíticas más amplias que influyen en su camino hacia el futuro. Un acontecimiento significativo en la estrategia militar ucraniana ha sido el redespliegue de personal de las fuerzas aéreas para reforzar las fuerzas terrestres. Esta medida, aunque responde a las necesidades inmediatas del conflicto, subraya la complejidad de equilibrar las capacidades aéreas y terrestres en la guerra moderna. La decisión de desplazar a más de 5.000 soldados, incluidos técnicos cualificados como Vitaly Ksevsky, refleja la urgencia de reforzar las operaciones terrestres de Ucrania. Sin embargo, este reajuste plantea cuestiones críticas sobre la sostenibilidad de las defensas aéreas ucranianas a largo plazo. Las fuerzas aéreas ucranianas, antaño un formidable pilar de la defensa nacional, se enfrentan ahora al reto de mantener su capacidad operativa en medio de los cambios de personal. La experiencia necesaria para operar y mantener sofisticados sistemas de defensa antiaérea no es fácil de reemplazar, y la transición del personal de las funciones aéreas a las operaciones terrestres pone de relieve la presión sobre los recursos. Para personas como Ksevsky, el paso del mantenimiento de aeronaves al servicio activo en tierra representa un cambio profundo, que conlleva tanto retos como nuevas responsabilidades. A medida que las fuerzas rusas continúan ejerciendo presión en múltiples frentes, la importancia de un sistema de defensa aérea robusto se hace aún más evidente. La capacidad de contrarrestar las amenazas aéreas y mantener la superioridad aérea resulta crucial para la estrategia de defensa global de Ucrania. Cualquier reducción de estas capacidades podría tener implicaciones significativas para la seguridad de la nación y su capacidad para responder a amenazas cambiantes. Así pues, la decisión de redespliegue, aunque necesaria desde el punto de vista de las operaciones terrestres, debe gestionarse teniendo en cuenta la preservación de la eficacia de la defensa aérea. El panorama geopolítico más amplio añade otra capa de complejidad a las consideraciones estratégicas de Ucrania. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de Ucrania en este momento, y sus aliados globales le proporcionan apoyo y solidaridad. Este apoyo es vital, pues ofrece ayuda moral y material mientras Ucrania trata de mantener su soberanía y asegurar su futuro. Las acciones y la resistencia del ejército ucraniano son un testimonio del espíritu y la determinación de la nación frente a la adversidad. El conflicto se ha caracterizado por importantes cambios territoriales y estratégicos, y zonas como Bakhmut, Artemivsk y Toretsk se han convertido en focos de la lucha. Los avances rusos en estas regiones ponen de relieve la intensidad de la dinámica del campo de batalla, ya que ambas partes se disputan el control de lugares estratégicos. La captura de zonas clave y las batallas en curso en ciudades como Selene, Lisovka y Pishane ponen de relieve la incesante lucha por el dominio, en la que cada bando trata de superar al otro. En el centro de este conflicto están las historias personales de los que están en primera línea. Individuos como Vitaly Ksevsky, que ejemplifican la resistencia y la adaptabilidad de los militares ucranianos. Sus experiencias ponen de relieve el coste humano de la guerra, mientras navegan por las complejidades de los cambios de funciones y responsabilidades. Los sacrificios realizados por estos soldados son un poderoso recordatorio del espíritu indomable que impulsa los esfuerzos de defensa de Ucrania, incluso cuando se enfrentan a la incertidumbre y la agitación. Mientras Ucrania sigue adaptándose a los retos a los que se enfrenta, la pregunta sigue siendo, ¿cómo aprovechará la nación sus fuerzas y recursos para forjarse un camino hacia un futuro seguro y próspero? Las decisiones estratégicas que se tomen hoy son cruciales, pues Ucrania trata de equilibrar las necesidades militares inmediatas con el objetivo a largo plazo de establecer una infraestructura de defensa sostenible y resistente. Las lecciones aprendidas de este conflicto marcarán sin duda el futuro de Ucrania, influyendo en sus estrategias militares, relaciones diplomáticas e identidad nacional.
El valor y la resistencia demostrados por el pueblo ucraniano y su ejército sirven de inspiración y ponen de relieve el poder de la unidad y la determinación frente a retos abrumadores. Ante la mirada del mundo, el viaje de Ucrania se convierte en un testimonio de la fuerza perdurable de una nación comprometida con la defensa de su soberanía y con asegurar su lugar en la escena mundial. El desarrollo de la historia invita a reflexionar sobre las implicaciones más amplias del conflicto y el espíritu perdurable de quienes se mantienen firmes ante la adversidad. En este momento de incertidumbre y transformación, el relato de la lucha de Ucrania ofrece un poderoso recordatorio de la resistencia del espíritu humano y de la búsqueda permanente de la paz y la estabilidad. Mientras Ucrania sigue sorteando las complejidades de la guerra y la geopolítica, las experiencias de hoy marcarán sin duda el futuro de Ucrania y de su pueblo, dejando un legado duradero de este capítulo fundamental de su historia. El redespliegue del personal de las fuerzas aéreas, aunque constituye una respuesta necesaria a la evolución del conflicto, pone de relieve los retos más generales a los que se enfrenta Ucrania. Equilibrar las demandas inmediatas de las operaciones terrestres con la sostenibilidad a largo plazo de las defensas aéreas requiere una cuidadosa consideración y previsión estratégica. Este pivote pone de manifiesto los entresijos de la guerra moderna, en la que la superioridad aérea y la fuerza terrestre deben integrarse armoniosamente para crear una estrategia de defensa cohesionada y eficaz. La preparación operativa de las fuerzas aéreas ucranianas es crucial para contrarrestar las incursiones aéreas y mantener una sólida postura defensiva. A medida que el conflicto sigue evolucionando, la capacidad de responder con rapidez y decisión a las amenazas aéreas sigue siendo un componente esencial de la estrategia militar global de Ucrania. El apoyo de la comunidad internacional desempeña un papel esencial a la hora de reforzar los esfuerzos de Ucrania, ofreciendo ayuda tanto moral como material mientras el país se esfuerza por asegurar su futuro. El desarrollo de este conflicto está marcado por el valor y la determinación de los que están en primera línea, personas como Vitaly Ksevsky, que encarnan la resistencia y la capacidad de adaptación del ejército ucraniano. Sus historias sirven de recordatorio de los sacrificios personales realizados en pos de la paz y la estabilidad, poniendo de relieve el coste humano de la guerra y el espíritu indomable que impulsa los esfuerzos de defensa de Ucrania. Mientras la nación sigue adaptándose y respondiendo a los retos a los que se enfrenta, la pregunta sigue siendo, ¿cómo aprovechará Ucrania sus fuerzas y recursos no solo para resistir las adversidades actuales, sino también para forjar un camino hacia un futuro seguro y próspero? La respuesta está en las decisiones estratégicas que se tomen hoy. Cuando Ucrania intente equilibrar las necesidades militares inmediatas con el objetivo a largo plazo de establecer una infraestructura de defensa sostenible y resistente. Las lecciones aprendidas de este conflicto marcarán sin duda el futuro de Ucrania, influyendo en sus estrategias militares, relaciones diplomáticas e identidad nacional. El valor y la resistencia demostrados por el pueblo ucraniano y su ejército sirven de inspiración y ponen de relieve el poder de la unidad y la determinación frente a la adversidad. Ante la mirada del mundo, el viaje de Ucrania se convierte en un testimonio de la fuerza perdurable de una nación comprometida con la defensa de su soberanía y con asegurar su lugar en la escena mundial. El desarrollo de la historia invita a reflexionar sobre las implicaciones más amplias del conflicto y el espíritu perdurable de quienes se mantienen firmes ante retos abrumadores. En este momento de incertidumbre y transformación, el relato de la lucha de Ucrania ofrece un poderoso recordatorio de la resistencia del espíritu humano y de la búsqueda permanente de la paz y la estabilidad. Mientras Ucrania sigue sorteando las complejidades de la guerra y la geopolítica, la pregunta permanente sigue siendo, ¿cómo determinarán las experiencias de hoy el futuro de Ucrania y de su pueblo? ¿Y qué legado surgirá de este capítulo crucial de su historia? Por supuesto, aquí está la segunda parte. El panorama geopolítico más amplio añade otra capa de complejidad a las consideraciones estratégicas de Ucrania. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de Ucrania en este momento, y sus aliados mundiales le brindan su apoyo y solidaridad. Este apoyo es vital, pues ofrece ayuda moral y material, mientras Ucrania intenta mantener su soberanía y asegurar su futuro.
Las acciones y la resistencia de los militares ucranianos son un testimonio del espíritu y la determinación de la nación frente a la adversidad. El conflicto se ha caracterizado por importantes cambios territoriales y estratégicos, y zonas como Bakhmut, Artemivsk y Toretsk se han convertido en focos de la lucha. Los avances rusos en estas regiones ponen de relieve la intensidad de la dinámica del campo de batalla, ya que ambas partes se disputan el control de lugares estratégicos. La captura de zonas clave y las batallas en curso en ciudades como Selene, Lisovka y Pishane ponen de relieve la incesante lucha por el dominio, en la que cada bando trata de superar al otro. En el centro de este conflicto están las historias personales de los que están en primera línea, individuos como Vitaly Ksevsky, que ejemplifican la resistencia y la adaptabilidad de los militares ucranianos. Sus experiencias ponen de relieve el coste humano de la guerra, mientras navegan por las complejidades de los cambios de funciones y responsabilidades. Los sacrificios realizados por estos soldados son un poderoso recordatorio del espíritu indomable que impulsa los esfuerzos de defensa de Ucrania, incluso cuando se enfrentan a la incertidumbre y la agitación. Mientras Ucrania sigue adaptándose a los retos a los que se enfrenta, la pregunta sigue siendo: ¿cómo aprovechará la nación sus fuerzas y recursos para forjarse un camino hacia un futuro seguro y próspero? Las decisiones estratégicas que se tomen hoy son cruciales, pues Ucrania trata de equilibrar las necesidades militares inmediatas con el objetivo a largo plazo de establecer una infraestructura de defensa sostenible y resistente. Las lecciones aprendidas de este conflicto marcarán sin duda el futuro de Ucrania, influyendo en sus estrategias militares, relaciones diplomáticas e identidad nacional. El valor y la resistencia demostrados por el pueblo ucraniano y su ejército sirven de inspiración y ponen de relieve el poder de la unidad y la determinación frente a retos abrumadores. Ante la mirada del mundo, el viaje de Ucrania se convierte en un testimonio de la fuerza perdurable de una nación comprometida con la defensa de su soberanía y con asegurar su lugar en la escena mundial. El desarrollo de la historia invita a reflexionar sobre las implicaciones más amplias del conflicto y el espíritu perdurable de quienes se mantienen firmes ante la adversidad. En este momento de incertidumbre y transformación, el relato de la lucha de Ucrania ofrece un poderoso recordatorio de la resistencia del espíritu humano y la búsqueda permanente de la paz y la estabilidad. Mientras Ucrania sigue sorteando las complejidades de la guerra y la geopolítica, las experiencias de hoy marcarán sin duda el futuro de Ucrania y de su pueblo, dejando un legado duradero de este capítulo fundamental de su historia. El redespliegue del personal de las fuerzas aéreas, aunque constituye una respuesta necesaria a la evolución del conflicto, pone de relieve los retos más generales a los que se enfrenta Ucrania. Equilibrar las demandas inmediatas de las operaciones terrestres con la sostenibilidad a largo plazo de las defensas aéreas requiere una cuidadosa consideración y previsión estratégica. Este giro pone de manifiesto los entresijos de la guerra moderna, en la que la superioridad aérea y la fuerza terrestre deben integrarse armoniosamente para crear una estrategia de defensa cohesionada y eficaz. La preparación operativa de las fuerzas aéreas ucranianas es crucial para contrarrestar las incursiones aéreas y mantener una sólida postura defensiva. A medida que el conflicto sigue evolucionando, la capacidad de responder con rapidez y decisión a las amenazas aéreas sigue siendo un componente esencial de la estrategia militar global de Ucrania. El apoyo de la comunidad internacional desempeña un papel esencial a la hora de reforzar los esfuerzos de Ucrania, ofreciendo ayuda tanto moral como material mientras el país se esfuerza por asegurar su futuro. El desarrollo de este conflicto está marcado por el valor y la determinación de los que están en primera línea, personas como Vitaly Ksevsky, que encarnan la resistencia y la capacidad de adaptación del ejército ucraniano. Sus historias sirven de recordatorio de los sacrificios personales realizados en pos de la paz y la estabilidad, poniendo de relieve el coste humano de la guerra y el espíritu indomable que impulsa los esfuerzos de defensa de Ucrania. Mientras la nación sigue adaptándose y respondiendo a los retos a los que se enfrenta, la pregunta sigue siendo: ¿cómo aprovechará Ucrania sus fuerzas y recursos, no solo para resistir las adversidades actuales, sino también para forjar un camino hacia un futuro seguro y próspero?
La respuesta está en las decisiones estratégicas que se tomen hoy. Cuando Ucrania intente equilibrar las necesidades militares inmediatas con el objetivo a largo plazo de establecer una infraestructura de defensa sostenible y resistente. Las lecciones aprendidas de este conflicto marcarán sin duda el futuro de Ucrania, influyendo en sus estrategias militares, relaciones diplomáticas e identidad nacional. El valor y la resistencia demostrados por el pueblo ucraniano y su ejército sirven de inspiración y ponen de relieve el poder de la unidad y la determinación frente a la adversidad. Ante la mirada del mundo, el viaje de Ucrania se convierte en un testimonio de la fuerza perdurable de una nación comprometida con la defensa de su soberanía y con asegurar su lugar en la escena mundial. El desarrollo de la historia invita a reflexionar sobre las implicaciones más amplias del conflicto y el espíritu perdurable de quienes se mantienen firmes frente a retos abrumadores. En este momento de incertidumbre y transformación, el relato de la lucha de Ucrania ofrece un poderoso recordatorio de la resistencia del espíritu humano y de la búsqueda permanente de la paz y la estabilidad. Mientras Ucrania sigue sorteando las complejidades de la guerra y la geopolítica, la pregunta permanente sigue siendo: ¿cómo determinarán las experiencias de hoy el futuro de Ucrania y de su pueblo? ¿Y qué legado surgirá de este capítulo crucial de su historia? Sin duda. Aquí está la tercera parte. El desarrollo del conflicto entre Ucrania y Rusia no es solo una historia de estrategia militar y maniobras geopolíticas, sino también un testimonio de la resistencia y el coraje de su pueblo. Mientras Ucrania navega por las complejidades de la guerra, brilla la capacidad de la nación para adaptarse y perseverar ante la adversidad. Las decisiones estratégicas que se tomen hoy tendrán implicaciones de gran alcance en el futuro, pues determinarán las estrategias militares, las relaciones diplomáticas y la identidad nacional de Ucrania. La comunidad internacional sigue observando de cerca, ofreciendo su apoyo y solidaridad, mientras Ucrania se esfuerza por mantener su soberanía. Este respaldo mundial es crucial, pues proporciona tanto aliento moral como ayuda material para reforzar los esfuerzos de defensa de Ucrania. La resistencia demostrada por el ejército ucraniano y su pueblo sirve de inspiración y pone de relieve el poder de la unidad y la determinación para superar retos formidables. En medio del conflicto en curso, el redespliegue de personal de las fuerzas aéreas a operaciones terrestres subraya la urgente necesidad de flexibilidad estratégica. Aunque esta medida responde a las necesidades inmediatas del campo de batalla, también plantea importantes cuestiones sobre la sostenibilidad a largo plazo de las defensas aéreas de Ucrania. El equilibrio entre las capacidades aéreas y terrestres es vital, y mantener la disponibilidad operativa en ambos campos resulta esencial para la estrategia militar global de Ucrania. Las historias personales de los que están en primera línea, como Vitaly Ksevsky, ponen de relieve el coste humano de la guerra y los sacrificios realizados en la búsqueda de la paz y la estabilidad. Estas personas encarnan el espíritu indomable que impulsa los esfuerzos de defensa de Ucrania, incluso cuando se enfrentan a la incertidumbre y la agitación. Sus experiencias son un poderoso recordatorio de la resistencia del espíritu humano ante retos abrumadores. Mientras Ucrania sigue adaptándose a la evolución del conflicto, la pregunta sigue siendo: ¿cómo aprovechará la nación sus fuerzas y recursos para forjarse un camino hacia un futuro seguro y próspero? Las decisiones estratégicas que se tomen hoy son cruciales, pues Ucrania trata de equilibrar las necesidades militares inmediatas, con el objetivo a largo plazo de establecer una infraestructura de defensa sostenible y resistente. Las lecciones aprendidas de este conflicto marcarán sin duda el futuro de Ucrania, influyendo en sus estrategias militares, relaciones diplomáticas e identidad nacional. El valor y la resistencia demostrados por el pueblo ucraniano y su ejército sirven de inspiración y ponen de relieve el poder de la unidad y la determinación frente a la adversidad. Ante la mirada del mundo, el viaje de Ucrania se convierte en un testimonio de la fuerza perdurable de una nación comprometida con la defensa de su soberanía y con asegurar su lugar en la escena mundial. El desarrollo de la historia invita a reflexionar sobre las implicaciones más amplias del conflicto y el espíritu perdurable de quienes se mantienen firmes ante la adversidad. En este momento de incertidumbre y transformación, el relato de la lucha de Ucrania ofrece un poderoso recordatorio de la resistencia del espíritu humano
y la búsqueda permanente de la paz y la estabilidad. Mientras Ucrania sigue sorteando las complejidades de la guerra y la geopolítica, las experiencias de hoy marcarán sin duda el futuro de Ucrania y de su pueblo, dejando un legado duradero de este capítulo fundamental de su historia. La pregunta permanente sigue siendo, ¿cómo moldearán las experiencias de hoy el futuro de Ucrania y de su pueblo? ¿Y qué legado surgirá de este capítulo fundamental de su historia? Mientras Ucrania sigue sorteando las complejidades de la guerra y la geopolítica, las decisiones estratégicas que se tomen hoy desempeñarán un papel crucial a la hora de determinar el camino a seguir. Las lecciones aprendidas de este conflicto influirán sin duda en las estrategias militares, las relaciones diplomáticas y la identidad nacional de Ucrania. El valor y la resistencia demostrados por el pueblo ucraniano y su ejército sirven de inspiración y ponen de relieve el poder de la unidad y la determinación frente a la adversidad. Ante la mirada del mundo, el viaje de Ucrania se convierte en un testimonio de la fuerza perdurable de una nación comprometida con la defensa de su soberanía y con asegurar su lugar en la escena mundial. El desarrollo de la historia invita a reflexionar sobre las implicaciones más amplias del conflicto y el espíritu perdurable de quienes se mantienen firmes ante retos abrumadores. En este momento de incertidumbre y transformación, el relato de la lucha de Ucrania ofrece un poderoso recordatorio de la resistencia del espíritu humano y la búsqueda permanente de la paz y la estabilidad. Mientras Ucrania sigue sorteando las complejidades de la guerra y la geopolítica, la pregunta permanente sigue siendo, ¿cómo determinarán las experiencias de hoy el futuro de Ucrania y de su pueblo? ¿Y qué legado surgirá de este capítulo crucial de su historia?